Buenas tardes, Elizabeth Campi. Vamos a esperar unos 10 minutos a ver si se conecta alguien más. Empezamos la clase con 4 estudiantes.
Buenas tardes, un placer saludarlos. La semana pasada no pude acompañarlos porque tuve una audiencia y bueno, fueron cuestiones que se salieron de mis manos. El día de hoy vamos a igualarnos con la clase pasada y con la nueva clase del día de hoy. Para esto avanzaremos un poco rápido respecto a la clase de los principios de administración de justicia en el Ecuador. Para esto quisiera que cada uno de ustedes revise el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual en donde se van a encontrar los principios de los cuales le voy a conversar, ¿no? En primer lugar, el debido proceso. El debido proceso es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a todas las partes en todo proceso la oportunidad razonable de ser oídos y escuchados por un tribunal competente predeterminado por la ley, basado en los dos pilares fundamentales, los cuales son principio de independencia y principio de imparcialidad, ¿no? Asimismo, hay la existencia de lo que es el principio de contradicción, es decir, pronunciarse respecto a las pretensiones de la contraparte e impugnar cualquier tipo de manifestación de ello, cualquier tipo de prueba. En el caso de que exista una prueba ilícita, se podrá impugnar, por ejemplo, con lo cual se puede realizar una defensa técnica de calidad para los clientes. Ahora, para Jorge Zavala Bacrizo, respecto al debido proceso, podemos manifestar que el ciudadano tiene derecho a la iniciación, desarrollo y conclusión de un proceso, entonces se respeten todas las normas garantizadoras existentes. Lógicamente, lo establecido en el artículo 76 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, referente a la mayoría de los procesos, o a prácticamente todos los procesos, excepto la parte penal, que también tiene especificaciones establecidas en el artículo 77 de nuestra Constitución. Recordar también que dentro del debido proceso se encuentran derechos importantes, como el derecho a la acción y la tutela judicial efectiva. Ahora, referente al segundo principio del artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales, es la aplicación directa de la Constitución. Es decir, al ser el Ecuador un Estado garantista y al tener a la Constitución en la cúspide de la pirámide de Kelsen, no existirán peros a su aplicación por parte de funcionarios públicos y judiciales. Esta aplicación directa también se podrá establecer hacia tratados internacionales, ¿no? Y todo documento que amplíe derechos. Ahora, como tercer principio se encuentra la gratuidad de la justicia constitucional, mediante el cual el Estado debe asegurar a todas las personas, sin importar su nivel social o recursos económicos, para que éstas puedan acceder a la justicia por medio del derecho a la acción, sin ningún costo, y asimismo a la asignación de un defensor público en el caso de que no tengan los medios económicos necesarios para poder contratar a un defensor privado. No se podrá denegar justicia en virtud del principio de no discriminación, recordando que los principios son mandatos de optimización en la aplicación de derechos y que los principios ayudan a poder ejercer otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el principio de no discriminación permite que se pueda cumplir, por ejemplo, el principio de acceso a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros, ¿no? El principio de no discriminación establecido en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, los servidores públicos no podrán solicitar ningún tipo de dádivas ni soborno bajo riesgo de recaer en el artículo o el tipo penal establecido en el artículo 281 del Código vigente referente a concusión. Proseguimos entonces con la clase referente al inicio por demanda de parte. ¿Qué determina el inicio por demanda de parte? Establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica. Significa que el juez no puede iniciar de oficio el proceso, no puede tener en cuenta hechos ni medios que no hayan sido anexados a la demanda por las partes, a la demanda o a la contestación a la demanda. El juez no puede condenar a más de lo que ha sido solicitado por las partes, ¿no? A excepción, lógicamente, de la prueba nueva de que se anexe según el artículo 166 del Código Orgánico General de Procesos. Ahora, el principio citado, es decir, el inicio por demanda de parte, tiene una estrecha relación con el principio dispositivo y el principio de aportación de parte, ya que se confía que las partes procesales estimularán a los órganos jurisdiccionales competentes, en este caso los judiciales, mediante comprobación de hechos y pruebas, lo que aportará lo que es una defensa técnica de calidad. Ahora, otro principio es el impulso de oficio. ¿Qué es el impulso de oficio? Es un deber constitucional
por parte del juez, ya que éste debe impulsar la causa hasta llegar a la audiencia y a su, en este caso, su consecución, ¿no? Según Ricardo Vaca, según el jurisconsulto Ricardo Vaca, el desarrollo o este desarrollo de impulso de oficio implica una progresión de lo imperfecto de la mejor manera posible. Es decir, el juez recibirá obviamente imperfecciones por parte, valga la redundancia, de las partes procesales por desconocimiento del derecho o por conceptos erróneos que tengan los abogados. Entonces, en palabras simples, cuando alguien ejerce el derecho a la acción e interponga una demanda, el juez, a pesar de que el principio dispositivo no sea ejercido de una manera idónea, no sea ejercido con la probidad necesaria, con la defensa técnica, con una defensa técnica de calidad, el juez proseguirá con el proceso hasta el momento de la audiencia, lo hará de oficio, es decir, sin necesidad del impulso de las partes. Este es un principio importantísimo del manejo de la administración en el Ecuador. Ahora tenemos el sexto principio, el cual es la dirección del proceso, por medio del cual el juez puede intervenir, solicitar aclaraciones, etc. Acciones que le conduzcan a resolver la litis, comparando el proceso como un campo nublado. Tenemos esa analogía, el proceso como un campo nublado, y que el juez obviamente busca aclaraciones, hace preguntas, etcétera, con el fin de encontrar aquel faro de luz que le permita aclarar el panorama. Esa es una analogía excelente para poder entender lo que es el principio de dirección del proceso. Ahora, como séptimo principio tenemos el de formalidad condicionada. ¿Qué significa el principio de formalidad condicionada? Mediante el cual el juez adecuará formalidades teniendo en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Este principio doctrinario se encuentra implícito en el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, específicamente en su última aseveración que manifiesta lo siguiente: no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. En el caso de que no se aplique esta disposición constitucional, la parte afectada obviamente podrá recusar al juez tal cual lo establece el COGEP en su artículo o en sus artículos desde el 22 hasta el 29, ¿no? Ahora, como octavo principio tenemos el principio de doble instancia, que tiene una estrecha relación con la impugnación, refiriendo que la impugnación según Cabanelas, según el jurisconsulto Cabanelas, es el acto de combatir, contradecir o refutar una acción judicial cualquiera que sea su índole. En este caso se podrán impugnar lo que son pruebas testimoniales, documentales, periciales, y en el caso del principio de doble instancia, lo que es una sentencia ejecutoriada. Este principio funge como una revisión del acto procesal impugnado, en este caso la sentencia, por un órgano jurisdiccional superior, es decir, de segunda instancia, como es la Corte Provincial aquí en el Ecuador, a fin de buscar una revocación o renovación de la decisión tomada por la anterior instancia, es decir, por los jueces de primera instancia, creando así una desconcentración en criterios de jueces, ¿no? Criterios de la función judicial. Proseguimos con el principio de motivación. ¿Qué es el principio de motivación? El principio de motivación es la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada decisión o conclusión jurídica. Es decir, la motivación es un juicio lógico en el que se compenetran los fundamentos de hecho y de derecho, y el juez al momento de sentenciar deberá exponer a las partes y a la sociedad las razones que haya tenido para resolver. Entonces, el juez recibirá lo que son los fundamentos de hecho en cada proceso y, lógicamente, para tomar su decisión deberá fundamentar o adecuar cada uno de esos fundamentos de hecho con los fundamentos de derecho, ¿no? Como décimo principio está el de comprensión efectiva, principio que se encuentra en concordancia con el principio de publicidad, ¿no? Entonces, el principio de comprensión efectiva le corresponde a los jueces, secretarios y a los ayudantes judiciales, que en este caso son los ayudantes judiciales, secretarios de los secretarios, ¿no? Que consiste en que la ciudadanía en general puede entender las providencias, sin ninguna clase de esfuerzo, otorgando al lector todas las armas necesarias para poder entender. Es decir, va a citar los artículos respectivos de donde sacó dicha explicación o dicha justificación en cada providencia, ¿no? Utilizará un lenguaje sencillo o, tomando las palabras del artículo 4, numeral 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el juez deberá redactar sus sentencias de forma clara,
concreta, inteligible, asequible y sintética. Esas son las palabras establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, específicamente en su numeral 10, que nos permite definir perfectamente y a cabalidad lo que es el principio de comprensión efectiva. Otro principio de vital importancia es el de economía procesal. La economía procesal significa el ahorro de tiempo sin la utilización de dilaciones innecesarias en los procesos, buscando el alcance de la justicia en un tiempo prudente, un tiempo realmente prudente. Este principio de economía procesal se encuentra conformado asimismo por subprincipios, como es el principio de concentración, de celeridad y el principio de saneamiento. El principio de concentración, ¿qué significa? Que la mayor cantidad de cuestiones debatidas deberán resolverse en el menor número de actuaciones, ¿no? Asimismo tenemos la celeridad, que es el respeto a plazos y términos, incluso realizarlo antes del tiempo tope previsto en cada norma, ¿no? Tenemos también el subprincipio referente a saneamiento, en el que se determina que la omisión de formalidades sean convalidadas por aquella parte que le favorezca, e incluso si dichas formalidades no son convalidadas, se dé la opción para que las mismas sean subsanadas en lo posterior. Proseguimos entonces con el 12º principio, referente al principio de publicidad, del cual se afirma que la comunidad debe conocer y ser partícipe del manejo de la justicia, de juzgar el buen accionar de la misma, del manejo de la administración de justicia y de denunciar en el caso de que exista o se asuma la existencia de algún tipo de irregularidad, ¿no? Es así que la publicidad tiene dos importantes vertientes o dos razones por las cuales este principio debe existir. Estas son la admisión de los terceros a asistir a las actividades procesales, es decir, como lo mencionamos en la primera clase, referente a la publicidad de la mayoría de las audiencias, o asimismo como necesidad de las partes en la litis, para que todas las partes, para que toda actividad procesal pueda ser presenciada por las partes, ya sea por los abogados y ya sea por los clientes, aplicando de esta manera los principios de igualdad, de no discriminación y específicamente el principio de inmediación. Ahora, obviamente el principio de publicidad también es importante por otras circunstancias. Por ejemplo, existen los cambios de abogados. Una persona que quiera asumir la defensa técnica, un abogado que quiere asumir la defensa técnica, deberá en primer lugar revisar el sistema SACHE para ver si el caso o si el proceso se encuentra dentro de sus conocimientos, dentro de sus posibilidades. Entonces, al poder revisar este mini proceso en el sistema SACHE, podrá tomar la decisión si asumir o no la defensa técnica. Eso es también una parte importante de lo que es el principio de publicidad. Otro principio importante, y ya es el último establecido en la ley orgánica, en el artículo 4, es el principio de iura novit curia, frase que traducida de latín al español significa el juez conoce el derecho. Este principio exime a las partes de especificar o de comentarle al juez cómo seguir su proceso, ya que es algo que el juez debe conocer por añadidura, todo lo que es la sustanciación del proceso. Asimismo, vale la pena recalcar que los abogados pueden utilizar cualquier tipo de fuente del derecho formal, ya sea ley, costumbre, jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina, entre otras, y tener la plena seguridad de que existe dicha presunción de que el juez conoce sobre el tema, conoce sobre cualquier tipo de fuente del derecho, ¿no? Lo cual implica, por supuesto, una constante actualización de conocimientos jurídicos por parte de los administradores de justicia, por parte de los secretarios y por parte de los ayudantes judiciales. ¿Sí? Entonces, hasta ahí he dado la clase un poco rápido, ya que nos estamos igualando de lo que no vimos la anterior semana. Eso vendrían a ser los principios para un perfecto manejo de la administración de justicia en el Ecuador referente al ámbito constitucional establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora, podremos revisar ahora lo que es el garantismo penal, el deber que yo les envié. Creo que no tenemos tanto tiempo para poder retroalimentarlo, para poder hacer preguntas, así que únicamente daré la clase y en la próxima clase veremos preguntas acerca del deber que les voy a asignar el día de hoy. Ahora, tenemos a la teoría del delito.
Para entender la teoría del delito, en visión al Código Orgánico Integral Penal, es necesario mencionar que esta normativa se encuentra conformada por 3 libros. El primer libro referente a la parte sustantiva, es decir, a los tipos penales en sí, a la enunciación de cada uno de los tipos penales. Posterior a esto tenemos el segundo libro, la segunda parte del COIP, referente a la parte adjetiva, ¿no? A todos los que son los procesos, como puede ser procedimiento abreviado, procedimiento directo, expedito, ajenos al procedimiento ordinario, procedimientos especiales. Y como tercer libro tenemos la parte del libro de ejecución de penas, donde se toman temas básicos o temas importantísimos, como pueden ser el régimen semiabierto, el régimen abierto, entre otros, ¿no? Para el cumplimiento únicamente de la pena. Ahora, el conocido jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni afirma que la expresión derecho penal tiene bastantes vertientes, 3 vertientes específicas, totalmente importantes, o 3 acepciones. El derecho penal como poder punitivo del Estado, el derecho penal como ley penal y el derecho penal como dogmática penal. Tenemos entonces el derecho penal como poder punitivo del Estado. Para esto, para explicarlo, tenemos que como antecedente fundamental para este punto está la Revolución Francesa, ya que con esta revolución se da el nacimiento de las repúblicas como forma de organización de los individuos en sociedad, con principios democráticos como pueden ser la soberanía del pueblo, la representación popular, como puede ser, por ejemplo, la independencia de poderes, lo que en el Ecuador se denominan como funciones. Asimismo, los ideales democráticos y republicanos de las revoluciones francesas y norteamericanas, 1789 y 1776 respectivamente, ambas revoluciones, produjeron un origen contractualista en la sociedad, por el cual los ciudadanos libres, cansados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar de una libertad coartada, ya que en todo momento tenían aquella libertad, sin embargo, vivían pendientes de no recibir cualquier tipo de daños basados en la venganza privada, ¿no? Les era inútil, porque la mayoría de su libertad estaba encaminada en la incertidumbre de conservarla. Entonces, se dio lo que es la Revolución Francesa, con la cual se estableció lo que es el contrato social. El contrato social significaba que las personas en sociedad otorgaban una parte de su libertad para vivir tranquilos, ¿no? Según Hobbes, entonces, la causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás, al introducir esta restricción, que era el contrato social, esta restricción sobre sí mismos, es el cuidado de su propia conservación. Buscaban conservar su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica. Es decir, que el fin del Estado y el fin de, en este caso, el derecho penal es la seguridad, que se otorgue la seguridad a los miembros de una sociedad, de un Estado y de quienes lo integran. El poder de castigar de los Estados nace entonces como una necesidad de garantizar la convivencia entre los ciudadanos que han suscrito el contrato social. Tenemos como segunda vertiente, segunda sección, el derecho penal como ley penal, refiriéndonos que la norma es la norma dictada por el legislador en la que se describe la conducta punible, basándonos en la tipicidad, ¿no? Como tercera vertiente tenemos el derecho penal como dogmática penal o derecho penal propiamente dicho. Según Zaffaroni, el legislador al dictar la ley penal hace la criminalización primaria, ¿no? Es decir, desarrolla el programa penal en abstracto. Posterior a esto, quien lo lleva a cabo o quien realiza la criminalización secundaria es la Policía Nacional, en el caso del Ecuador. De la forma en que la Policía Nacional haga su trabajo es lo que nos lleva a formular la tercera sección del derecho penal, lo que estamos estudiando. Es importante mencionar que la policía utiliza las normas plasmadas en el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, el caso general o la mayoría de las ocasiones lo ejerce con la regla del mínimo esfuerzo. ¿A qué nos referimos con esto? Utilizando la coerción estatal en base a estereotipos. Aunque parezca increíble, los policías actualmente siguen utilizando aquella tan recordada teoría del delincuente nato de hace más de un siglo,
¿no? Es así que en las cárceles, preponderantemente, los presos tienen las mismas características fisiológicas y de los mismos sectores geográficos, ¿no? Entonces, dependiendo del sector en el cual estén los policías, van a identificar determinadas situaciones y van a actuar de una manera diferente. Por ejemplo, una persona que vive en un barrio peligroso, si los policías ven a una persona que vive en un barrio peligroso, existe un cruce de manos, que no necesariamente tiene que ser droga. Sin embargo, los policías al ver esto en un barrio peligroso, obviamente van a intuir que es droga y van a llevar presos a aquellas personas, ¿no? Van a ensuciar el parte policial. A diferencia que si ven esto en el norte, lógicamente en el norte, en sectores como Urdesa, etcétera, y lo pensarán dos veces antes de actuar de una manera arbitraria. Entonces nos referimos a que se manejan con la regla del mínimo esfuerzo. Con esto, lo que quiere decir el autor es que si bien todo el ejercicio del poder punitivo es irracional, el derecho penal debe servir para evaluar los grados de irracionalidad, ¿no?, del poder punitivo y dejar pasar solo aquello que es menos irracional. Esta es la finalidad más importante del derecho penal, la de limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado. Por tal motivo, en base a esta doctrina, podemos entender la existencia entonces del principio de mínima intervención penal y el principio de oportunidad, ¿no? Recordando que el derecho penal es de última ratio, únicamente en los casos de que no exista ninguna otra materia en la cual se puedan reclamar derechos que han sido vulnerados, ¿no? Con esto lo que quiere decir, no, Luigi Ferrajoli, que ha manifestado. Luigi Ferrajoli, en su libro Derecho y Razón, ha dado bases de lo que es el garantismo, ha establecido distintos axiomas, los cuales voy a proceder a leerles en este momento. Tenemos los axiomas: no hay pena sin delito, no hay delito sin ley, no hay ley sin necesidad, no hay necesidad sin daño, no hay daño sin acción, no hay acción sin culpa, no hay culpa sin juicio y no hay juicio sin acusación. Procederemos a analizar cada uno de estos, tomando en cuenta también artículos constitucionales, recordando que nos encontramos en el módulo constitucional. Axiomas del garantismo según Luigi Ferrajoli. Tenemos en primer lugar el principio de retributividad, establecido en el axioma no hay delito sin ley. Podemos revisar, según la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 76, numeral 3, referente al debido proceso, que incluye las siguientes garantías básicas. Nadie podrá ser sancionado por un acto o omisión que no esté tipificado en la ley como infracción penal. Entonces, entendemos que cierto acto deberá ser retributivo a la descripción que se encuentra en la norma referente a la ley penal, es decir, en el tipo penal. No se podrá tomar en cuenta si no se encuentra este acto tipificado como norma penal o como artículo o como delito, ¿no? Como segundo principio tenemos el de legalidad, que se encuentra también en concordancia con el principio de retributividad. El principio de legalidad se encuentra implícito en el segundo axioma, que es no hay delito sin ley, que adecuándolo a la Constitución de la República del Ecuador también se encuentra establecido en el artículo 76, numeral 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto de omisión que no esté tipificado en la ley como infracción penal, ni se aplicará una sanción no prevista en la Constitución ni la ley. Es decir, los jueces deben basarse, además de que en la descripción establecida en el tipo penal, además de eso no podrán asignar una pena mayor a la establecida en el Código Orgánico Integral Penal. Esa es la idea, ¿no? Como tercer principio tenemos el de necesidad, que se encuentra en el axioma no hay ley sin necesidad, que adecuando la Constitución de la República del Ecuador determina en su artículo 76, numeral 6, que el debido proceso incluye las siguientes garantías básicas. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre los infractores y las sanciones penales, ¿no? Entendemos que el legislador, al momento de crear
una ley buscará reprochar algún tipo de acto, algún tipo de accionar, y dependiendo de eso se hará la pena. Les pongo un ejemplo. Será diferente la pena de aquella persona que adquiera un arma ilegalmente para fines de protección, que estaría recayendo en el artículo 360 del COIP, de 1 a 3 años por tenencia y porte ilegal de armas, ¿no? Es muy diferente este tipo penal con aquella persona que realice un tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas, que tendrá más pena, es decir, de 5 a 7 años. De acuerdo al principio de necesidad, será más reprochable y necesario atacar aquella conducta que pueda afectar a la ciudadanía en general, como es el tráfico, que aquel delito que pueda afectar lo que son delitos individuales. Entonces entendemos que una persona que tenga un arma podrá, por ejemplo, en el peor de los casos, asesinar a 2, 3, 4 personas. Sin embargo, aquella persona que realice un tráfico ilícito de armas, de cualquier índole, que le venda armas a 20 personas, por ejemplo, y que cada una mate a una persona, será obviamente mucho más reprochable que la tenencia y porte ilegal de armas. Por ende, se encuentra tipificado y tiene una pena mayor, ¿no? Asimismo, es necesario nombrar el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador referente a este principio, en donde la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal. Según Basigalupo, según el jurisconsulto Basigalupo, el principio de oportunidad no debe entenderse tan solo como la renuncia a la acción fiscal, si se presentan determinadas condiciones, sino más bien en el análisis del hecho delictivo, sino más bien el análisis de la cantidad de procesos que se encuentran dentro de Fiscalía, entre otras circunstancias que puedan darse en ese momento, ¿no? Como cuarto principio está el principio de lesividad, que se encuentra supeditado en el axioma no hay necesidad sin daño. Entonces vemos el artículo 66, numeral 5 como concordancia, que establece que se reconoce y garantizará a las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. Entonces, si una persona no afecta los derechos ajenos, en este caso no habrá necesidad de la aplicación de la norma penal en ninguna circunstancia. Es decir, el garantismo se basa en el hecho de que si una persona únicamente maquinea con realizar un daño a otra persona o una vulneración de un bien jurídico ajeno, más no lo exterioriza y no existe una acción, no será necesaria la aplicación de la ley penal ni la coacción de la norma, ¿no? Como quinto principio tenemos el de materialidad, que se encuentra contenido en el axioma no hay daño sin acción, con igual explicación de exteriorización de pensamientos que realizamos anteriormente, ¿no? Como sexto principio tenemos el de culpabilidad, que se encuentra presente en el axioma no hay acción sin culpa, ¿no? Adecuémoslo a la legislación ecuatoriana para evitar confusiones, no hay acción sin culpabilidad. Es decir, según el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal, que textualmente afirma, para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicialidad de su conducta. Debemos remitirnos, lógicamente, a la definición establecida en el código, ¿no? Al momento de decir imputable se refiere al hecho de que a una persona se le puede asignar el cometimiento de un hecho delictivo, de un delito, y que esta persona haya exteriorizado su psiquis al cometimiento del mismo. Entonces entendemos que la imputabilidad es la capacidad de querer, es decir, estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente y entender. Obviamente, tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. Entendemos que si una persona no ha tenido el ejercicio mental para poder ordenar qué conductas quiere realizar, deberá considerarse como inimputable. Esto puede ser, por ejemplo, en el caso del trastorno mental, en el caso de las personas que sufren de trastorno mental, que lógicamente dicho trastorno deberá estar verificado por un examen pericial. Al igual, por ejemplo, en los casos de embriaguez o intoxicación inducida, ¿no?
En cuanto al conocimiento de la antijuricidad de su conducta, se tomará en cuenta el proverbio en latín ignorantia juris non excusat o ignorantia legis nomine excusat, lo que en español significa la ignorancia no exime el cumplimiento de la ley, lo cual significa que el desconocimiento o ignorancia de la norma no sirve de excusa porque rige la necesaria presunción de que desde que una norma ha sido promulgada, han de saberla todos o han de saberla todos en sociedad, ¿no? Sin embargo, esta presunción no será aplicable en el derecho penal, refiriéndonos a la existencia de casos específicos. Por ejemplo, de un ermitaño que vive alejado, que vive en las montañas, que no tiene contacto con nadie, ni de redes sociales, ni de noticias, etc. Dicha persona no tendrá conocimiento de la antijuricidad de su conducta en el caso de que, por ejemplo, porte cierta cantidad de droga, ¿no? Él, por tener pequeñas cantidades, asume que no está cometiendo un delito. Entonces, se entenderá que no tiene conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Muy aparte de esto, tenemos el caso, por ejemplo, de las tribus ancestrales, de las personas que viven en tribus ancestrales. Dichas personas tienen sus formas de organización, incluso tienen su propia justicia, por lo cual sería complicado que ellos conozcan de la antijuricidad de su conducta, y obviamente comprobarlo dependerá de la perspicacia del abogado que las defienda en el caso de que esto llegue a un proceso, ¿no? Una vez más, tomaremos el artículo 76, numeral 2, referente a la presunción de inocencia, establecida en nuestra Constitución. Como siguiente axioma tenemos no hay culpa sin juicio, en el que se basa el principio de jurisdiccionalidad, tomando en cuenta el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, específicamente en sus numerales 2 y 3. El debido proceso incluye las siguientes garantías básicas: se presumirá la inocencia de toda persona, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, ¿no? Y como numeral 3 tenemos que solo se podrá juzgar a una persona ante un juez con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Entendemos entonces que para que una persona sea condenada deberá ser juzgado por el órgano jurisdiccional competente, ¿no? Por último tenemos el axioma no hay juicio sin acusación, comparable o donde se encuentra en palabras simples el principio acusatorio, ¿no? En concordancia con el artículo 75, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia imparcial e independiente. Y el artículo 195, referente a que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal y de hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal, ¿no? Eso viene a ser los axiomas del garantismo penal. Hemos retroalimentado entonces la tarea realizada, que asumo que ya la han subido a la plataforma. Ahora nos quedan 5 minutos. En este caso yo voy a enviar un link, por favor, que quería explicarles la tarea. No sé si alcanzan 5 minutos. Voy a enviarles otro link, o mejor dicho, conéctense al mismo link, por favor, inmediatamente para poder proseguir con la clase y ya culminar con lo último, ¿no? Por favor. Gracias.